Ramona era una militante barrial allí en la Villa 31. Fue una de las primeras víctimas del coronavirus en un barrio vulnerable. Tenía una lucha social muy expresa a través, por ejemplo, de La Garganta Poderosa, una de las revistas que termina referenciando periodística, comunicacionalmente lo que sucede en los barrios más vulnerables. La falta de agua pareció ser central en el desenlace fatal y en la falta de medidas preventivas que naturalmente habían en el barrio. ¿Qué pasa en la ciudad de Río Cuarto? ¿Cuál es la realidad de cómo transitan esta cuarentena y las medidas de prevención en los sectores más humildes? Vamos a tomar contacto con Lorena Toledo, quien es responsable del comedor Ilusiones, allí en barrio Cola de Pato. Lorena, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Contanos cómo transitan la cuarentena allí en Cola de Pato. Uno observa, porque lo hemos charlado también en otra oportunidad, que es más difícil pensar en la idea del aislamiento absoluto entre las familias por la propia composición geográfica del barrio, porque naturalmente viven en esa situación comunitaria. ¿Cómo se dan las medidas preventivas y cómo es la vida en cuarentena allí en Cola de Pato? Sí, la realidad es que nosotros no hemos podido aplicar una cuarentena total, sino que lo que se ha hecho, se ha cerrado el barrio. Nosotros acá estamos prácticamente viviendo varias familias en un mismo terreno, en una misma casa, y que normalmente son también miembros de todo un grupo familiar. Es decir, que probablemente vive la madre, los hijos, los nietos. Entonces, ese aislamiento casa por casa no se hizo en todo lo largo de la cuarentena. Recién te escuchaba que vos decías, nuestro barrio también tiene sectores, por ejemplo, de 10 familias que no tiene agua, y en estos últimos días el agua llega cada 2 días, o cuando llega ni siquiera llega con suficiente presión para poder llenar los tanques. Nosotros desde el comedor también tenemos este problema que venimos advirtiendo, no de esta etapa de cuarentena, sino ya hace varios años, y que venimos haciendo el reclamo y tampoco hemos recibido respuesta. Es decir, que es algo que nos preocupa y mucho. Lorena, ¿por qué señalás lo del faltante de agua? ¿Esto es generalizado? ¿Hay viviendas que no la tienen? ¿Hay sectores donde no alcanza la presión porque no se hicieron las obras necesarias? ¿Qué porcentaje del barrio hoy, por ejemplo, no tiene agua? La realidad es que el agua es, hay sectores en los que llega siempre sin ningún problema, otros sectores del barrio donde llega a algunas horas de la mañana y ya después se corta, pero la realidad es que en este momento, con las familias que trabaja el comedor, nosotros debemos tener unas 10, 12 familias que hace 2 o 3 días que están sin agua a partir de las 8 de la mañana. ¿Y cómo sustituyen? Porque el agua es fundamental. A ver, si hablamos de una medida preventiva, agua, jabón, lavandina, esto es lo que nos sugieren todos como una medida esencial para evitar cualquier tipo de contagio. ¿Hay manera de sustituir para estas familias la ausencia del agua? Mira, la realidad es que también hay que ser consciente en esto, no todas las familias tienen tanque. Nosotros en el comedor y en algunas casas particulares que hay tanque, brindamos la posibilidad de que se pueda sacar agua desde aquí con botella y bidones y llevar. Pero, a ver, si estamos pensando en la prevención, el agua es lo primordial. Y no contar con esto es una falla muy grande, que puede traer consecuencias muy graves. Se está viendo en otros asentamientos populares, en otros barrios como lo es en Buenos Aires, que la falta de agua es un atenuante a esta situación. ¿Qué pasa con el resto de los elementos de higiene preventivos para evitar el coronavirus? Hablamos de la lavandina, del jabón. ¿Se puede acceder? ¿La asistencia llega en este sentido? La realidad es que nosotros desde el comedor lo que hemos visto a lo largo de la cuarentena es que la posibilidad estuvo de acceder a todas estas cuestiones. Tenemos en cuenta también todos los beneficios que brindó el gobierno nacional. Nosotros trabajamos con familias que el 80% de esas familias está cobrando todos los beneficios que brindó el Estado, ya sea la tarjeta social, la tarjeta alimentar, la asignación universal, el bono IFE. Es decir que si han podido, se les brindó también el bolsón PAYCOR de las escuelas. Es decir que de cierta manera tuvieron acceso a nosotros, y desde el comedor hemos tomado la decisión hace alrededor de unos
20 días, porque lo primero que hicimos fue, nosotros estamos trabajando a puertas cerradas, es decir, no estamos recibiendo gente en el comedor, no estamos trabajando con los vecinos ni con los niños, lo que sí estamos haciendo es tratar de brindar bolsones de emergencia. En esto tuvimos 2 etapas. La primera, intentamos dar bolsones de emergencia a todas las familias del comedor y a todas las familias del barrio que lo fueran necesitando. En este aspecto se hizo una campaña vía redes sociales y la gente iba donando un bolsón de primera necesidad que cubría con elementos básicos de alimentación y también con esto que nosotros nombramos, el lavandina, jabón en pan y papel higiénico. Al correr de los días, lo que fuimos viendo es que en el barrio había familias que no tenían el acceso a la tarjeta alimentar, o madres que cobraban la pensión de madre 7 hijos, y ese era solo su ingreso, porque los bonos, ni el bono IFE, ni los bonos de 3.000 pesos que se brindaron, estaba abierto a la posibilidad de las madres que cobran la pensión de 7 hijos. Solo reciben ese beneficio y no podían hacerlo. Los que cobraban fondo de desempleo y tenían la vinculación con su pareja tampoco podían acceder. Entonces vimos a lo largo de esta cuarentena lo mismo pasado con los jubilados y pensionados. Entonces vimos que había una zona más vulnerable a la que no se estaba llegando. Gente que no podía, que no sabe leer y escribir y que no tenía acceso a la ayuda de la municipalidad o no tenía la posibilidad de llamar al 0800. Es decir, que a mitad de la cuarentena el comedor lo que decidió hacer es fijarse en unas 25 familias que son las que no estaban recibiendo ayuda de ningún lado. En este caso lo que estamos haciendo es brindar. Siempre que la gente de Río Cuarto está colaborando con el comedor, queremos aclarar esto porque nosotros no estamos saliendo a buscar en este momento donaciones por una cuestión particular. La persona que me llevaba a buscar las cosas es mi papá, él tiene EPOC, entonces tampoco quise exponerlo a un contagio o a algún tipo de enfermedad. Entonces decidimos que la gente que pudiese colaborar, disponer de una dirección en el centro y una en el comedor que pudieran acercarnos las cosas. Entonces lo que estamos haciendo es brindándole bolsones de emergencia, ya sea de verdura, de carne y de las cosas que entran a estas 25 familias que nosotros consideramos que no estaban recibiendo la ayuda, que estaban muy vulnerables porque estamos hablando de adultos mayores, de gente que no tiene hijos en edad de recibir tarjeta o de cobrar asignación y que probablemente el ingreso de esa casa era de ese joven que trabajaba en las obras y recién se han activado hace unas semanas. Es decir, que decidimos ver el panorama en lo amplio y tomar decisiones por ahí que nunca habíamos tenido que tomar y fijar nuestra ayuda en algunos puntos. Lore, muchísimas gracias por esta descripción. La preocupación está planteada, la situación de los servicios, el agua es esencial, la necesidad de llegar con esa cobertura asistencial a todos en medio de una problemática que tiene la mirada en los sectores más vulnerables con mayor preocupación. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted y bueno, todo el que tenga intención de colaborar, ya sea con alimentos o algún otro tipo de primera necesidad, de producto de primera necesidad, el comedor va a estar abierto durante todo el día. En realidad pueden mandar un mensajito y se contactan para que podamos recibir esta ayuda para hacerle llegar a las familias que más lo necesitan. Así es, Lorena, muchísimas gracias. A ustedes, un gusto. Vamos rápidamente con los datos que tienen que ver con la asistencia social, datos a los que pudo acceder Telediario, de lo que se ha asistido hasta ahora, hasta la primera semana de mayo, y con un elemento sustancial. Miren ustedes, en el periodo entre el 30 de marzo y la primera semana de mayo, los teléfonos de asistencia municipal recibieron 13.960 llamados. Del total, 8.369 fueron beneficiarios de una orden de 1.000 pesos para compras en supermercados. Esto se reactiva cada 21 días. Pero miren ustedes, un 52% de quienes recibieron ayuda nunca antes la habían pedido ante el municipio. Por primera vez y en medio de la cuarentena debieron recurrir, es más de la mitad, que debieron recurrir a la asistencia de promoción social. Por la cuarentena ya hay 36 puestos de entregas de viandas en los sectores más vulnerables, hablamos de comedores. La ayuda del municipio se repartió un 60% en Alberdi, 25% en el centro, 15% en Banda Norte.